cambia. Básicamente cambian unos cuantos parámetros, unos términos de corrección, pero al final el resultado es el mismo, es saber si un grupo de datos en una escala, medidos en una escala obviamente continua, sigue o no sigue la distribución normal. Entonces, les adelanto esto porque a veces, cuando trabajamos con muestras de datos y utilizamos el método estadístico paramétrico, vemos que lo que hemos medido no tiene lógica. Se sale de la escala de medición. Los valores que deberían ser siempre positivos entre 0 y 1 nos salen negativos o nos salen mayor que 1. Cosas de 300%, 500%, y a veces nos damos de cabezazos tratando de ver dónde he metido la pata, en qué parte del cálculo he fallado. Y el error de cálculo en realidad no es un error de cálculo, sino es un error de muestreo, de haber tomado una muestra que no seguía la distribución normal. Eso tiene relación, por ejemplo, muy directa con el tamaño de la muestra. Cuando son muestras muy pequeñas, en realidad tendrían que ser recontra suertudos para que esa muestra pequeña siga las reglas de la distribución normal y le salgan resultados válidos. Lo más probable es que en una muestra pequeña el resultado no siga la distribución normal, salvo que su muestra haya sido muy orientada y hayan tomado valores de forma tal que la distribución efectivamente siga más o menos esta forma. ¿Cómo contrarrestamos este riesgo de tomar una muestra que no siga la distribución normal? Obviamente siempre vamos a hacer la prueba para la comprobación, pero normalmente para características cuantitativas, si la muestra es muy grande, es bastante grande, definitivamente debe seguir la distribución normal. No en el curso que están llevando ustedes ahora, sino en el curso de la nueva currícula, por ejemplo, el ingeniero Vilela les ha dado un trabajo encargado a esos chicos. Ellos llevan solo 4 cursos, ustedes llevan 7 cursos, por eso ellos lo que estamos haciendo sangrar realmente. Y les ha dado una base de 12.000 datos, en Excel obviamente, para que puedan trabajar. Por ejemplo, con una base de ese tamaño, ya yo diría casi ojos cerrados, ni siquiera es necesario que hagan Kolmogorov-Smirnov, porque la probabilidad de que ese tamaño de muestra no siga la distribución normal es infinitesimalmente pequeña. Para darles una idea, ¿no?, de que el tamaño realmente tiene que ver con que se siga con la distribución normal. Es una relación directa, si quieren, en ese caso, ¿no? A mayor tamaño, mayor probabilidad de que siga la distribución normal. Bien. Entremos primero a ver el tema de interacción y correlación genotipo-medio ambiente. En realidad esto lo vamos a ver solo desde el punto de vista teórico, no vamos a hacer cálculos al respecto. Realmente quiero que sean conscientes de su existencia. A veces hay desviaciones a partir de estos dos temas. La fórmula de arriba creo que la han visto hace ya muchísimo tiempo, está en inglés. El fenotipo de una característica depende de la carga genética que controla esa característica y el medio ambiente, la parte medioambiental a la que estos genes hayan estado expuestos. Eso hace que el fenotipo de la característica en un mismo individuo cambie en el tiempo, porque el medio ambiente también cambia en el tiempo. No siempre está recibiendo las mismas condiciones en el tiempo, un animal en este caso. Y si esto lo medimos en términos de diferencias, variación, en un grupo de animales, las diferencias en la expresión de una característica o diferencias fenotípicas entre estos animales dependen de, número uno, la cantidad de diferencias genéticas que hay entre ellos, la cantidad de diferencias medioambientales que hay entre ellos. Si son animales de un mismo rebaño, de un mismo establo, como les dije, siempre habrán de todas maneras diferencias medioambientales. Ya no tendrán que ver con el clima y cuestiones geográficas, sino básicamente de manejo de cuestiones microambientales, como cantidad exacta de alimento que consume cada uno de ellos, por decirlo algo. Y además, un par de factores que pueden tomar importancia en algunos casos, en otros no. Así se simboliza, correlación genotipo-medio ambiente y la interacción genotipo-medio ambiente. Sobre esos dos factores es que quiero hablar un poquito. Primero, la correlación genotipo-medio ambiente. Este es un tema que lo determina la persona que conduce el sistema de producción. En esto se parece un poco a ese coeficiente S del que hablamos hace un par de semanas. Vean, básicamente esto se refiere a si todos los individuos, independientemente de su genotipo, reciben o no las mismas condiciones medioambientales, hasta donde podamos controlar. Digamos que en una situación neutra, yo sigo las mismas condiciones de manejo para todos los integrantes de la población, independientemente de que tengan mejor o peor genotipo. En ese caso, la distribución de la característica va a seguir
forma, la de la curva normal. Si no es así, y yo dependiendo del genotipo que tenga mi individuo, diferencio las condiciones de manejo, las condiciones medioambientales entonces a las que lo someto, en ese caso la correlación genotipo-medio ambiente toma algún valor. Y ese valor puede ser positivo o negativo, como cualquier correlación. ¿En qué caso la correlación será positiva? Cuando, por ejemplo, a los mejores animales les doy mejores condiciones de manejo y a los peores animales, entre comillas, los descuido. ¿Cuándo podría ocurrir esto en una situación real? Cuando en una de esas resulta que en mi centro de producción no estoy alcanzando los niveles que debería alcanzar para sacar un volumen importante de animales al mercado. Entonces, para alcanzar ese nivel de producción que me permita llegar al mercado, en una de esas tengo que invertir más en condiciones de manejo. Y no lo voy a hacer con todos los animales independientemente de su genotipo. Los primeros que tendrán oportunidad de superar esa barrera serán aquellos animales que tienen mejor genotipo. Y obviamente eso trae un costo. Y para compensar ese costo en ese manejo adicional o mejorar la calidad de los insumos, lo que fuera para los animales de mejor genotipo, para compensar ese costo, lo que voy a hacer es, entre comillas, descuidar lo que le doy a los animales de peor genotipo. ¿Qué cosa va a traer esto como consecuencia en la distribución de la característica? Que los mejores animales van a subir su nivel de producción y los peores animales entonces van a disminuir incluso un poco más su nivel de producción. Y la imagen que se va a ver corresponde a esta de acá. Esta es una curva que también tiene un valor promedio, pero obviamente tiene una desviación mayor. Los mejores animales producen un poco más y los animales de genotipo inferior, entre comillas, producen un poco menos. Esa curva ya no sigue la distribución normal. Esa curva se llama, en términos teóricos, una curva platicúrtica. Se ha aplanado. Platicúrtica, curva aplanada. Si hay alguien que me contesta esto, le tengo que poner no sé cuántos puntos en estadística por lo pronto. ¿Y alguien sabe, por curiosidad, cómo se llama este tipo de curva? ¿Cómo dijiste? ¿Quién les enseñó eso? A ver, te tengo que poner puntaje. ¿Quién es tu amigo acá en el salón? ¿O tu amiga? Alejandra Vega. Alejandra, ¿cuántos puntos le ponemos a Evelyn en el paso por haber dicho eso? 5 puntos. Listo. 5 puntos más entonces en el paso. Por Dios, o sea, pensé que esa no me la contestaron. Si no me contestaron a la primera Kolmogorov, que les he enseñado yo con mi sudor y tal. No van a contestarle endocúrtica. Bueno, muy bien. Qué bueno. ¿Y te acuerdas de cuando eso cuando les enseñó la doctora Chauca? El ciclo pasado han tenido clases con la doctora Chauca. En 2015 aún han tenido comida de producción. Sí, pero la bonita. La ingeniera. Ingeniero. Ah, ahora sí. Ingeniero Lilia Chauca. Ahora sí. Muy bien, esto es una curva, efectivamente, como ha dicho Michel, leptocúrtica. En comparación con la curva normal, tiene también un valor promedio. Si se dan cuenta, en este caso el valor promedio no cambia en ninguna de las situaciones, pero acá lo que han hecho es lo que se llama una correlación genotipo medioambiental negativa. Quiere decir que a los animales de mejor genotipo los han descuidado un poco. Y a los animales de genotipo inferior o en desventaja les han tratado de mejorar un poco las condiciones de manejo. ¿Cuál es el propósito de esta situación? ¿En qué caso un productor decidiría seguir o hacer una correlación genotipo-medio ambiente negativa? Cuando ya estoy en la etapa en la que una de esas estoy dentro del margen productivo que el mercado me exige, pero tengo todavía algunos pocos animales que están por debajo de ese nivel y yo quiero que todos superen y entren dentro de ese intervalo. Entonces necesito ayudar a los animales que están en la parte inferior de la curva. Invierto un poco más en su manejo, en su alimentación y hago que su nivel de producción, que antes estaba por acá en la situación neutra, mejore. A costa de que los mejores animales, que de hecho ya habían superado el nivel de producción mínimo,
en una de esas invierte un poco menos en su alimentación, en su manejo, disminuye. Pero como eran animales que estaban en esta parte de la curva, esa disminución no supone que salgan de las condiciones que el mercado me exige. Es decir, en este caso estoy concentrando o estoy uniformizando el nivel de producción de mi población. Mientras que en el otro caso, la curva platicúrtica estaba haciendo exactamente lo contrario, estaba haciendo que las diferencias se hagan todavía más aparentes, se hagan todavía más evidentes. Los que tienen mejor potencial genético producen más, y los que tienen menor genotipo, menor potencial genético, produzcan menos. Ahí lo que estoy haciendo es dispersar más bien el nivel de producción de mi población. Como ven, sea que no haya, o que sea positiva, o que sea negativa, es la persona que conduce el sistema de producción quien decide cuál de estas situaciones es la que se va a dar y el grado en el que se va a dar, porque obviamente esto se mide en una escala del -1 hasta el +1, pasando por la situación neutra, el de la correlación genotipo medio ambiente neutra o cero. Esto, que es controlado por el que dirige el sistema de producción, es completamente diferente a la interacción genotipo medio ambiente. Acá hay dos gráficas que muestran dos casos de interacción genotipo medio ambiente. El caso recontra evidente es este de acá. Cuando en un determinado ambiente o ambiente 1, el nivel de producción de dos genotipos es este de acá que ven, este es del genotipo 1, este es del genotipo 2. Y cuando llevo a los individuos de esos dos genotipos a otro ambiente diferente, sus niveles de producción no solo cambian, sino que incluso el orden de mérito por productividad se invierte. En el ambiente 1, acá el más productivo era el genotipo 1. Y cuando lo llevo a otro medio ambiente, en este caso al medio ambiente 2, ahora resulta que el más productivo es el segundo genotipo, el genotipo 2. Ustedes ya han llevado cursos de producción animal, ya conocen bastante de sistemas de producción animal. No todos quizá, les falta llevar por ahí camélidos, cerdos, pero han llevado bovinos, han llevado aves, han llevado un curso de zootecnia cuando estaban hace 2 años en segundo ciclo. Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplito de este tipo? Poniéndole ya nombre real, ¿en qué caso ocurre eso? Que se invierte el orden de productividad de dos razas, por ejemplo, diferentes, o dos genotipos diferentes. El ambiente. Por ejemplo, si tuviera un corte de un cebuino, los tengo, por ejemplo, en una zona donde hay nieve. O sea, obviamente, los lados son muy fríos. ¿Cuál se me va a dar mejor esta producción? Que el cebuino. ¿Y Si cuándo el llevo a la cebuino va a selva, producir si mejor? llevo a la selva, temperatura 30 grados, 40 grados, el cebuino nada mejor resultado. Y por el tema de la inmunidad también, ¿no es cierto? Normalmente el genotipo europeo en la selva se muere de anaplasma o de piroplasma, cualquiera de las dos, porque no tiene inmunidad desarrollada para eso. Ahí el potencial lechero que tenga sencillamente se va al suelo por un tema de inmunidad. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, el que ha mencionado Daniel, y el que tú mencionabas, Carla, también en cierto grado, porque dependiendo del nivel de productividad, a veces el Brown Swiss en la sierra produce mejor que el Holstein, mientras que acá en las condiciones de costa donde no hay altura, el Brown Swiss jamás le va a ganar a un Holstein promedio. Un promedio Brown Swiss jamás le va a ganar a un Holstein promedio. Son dos ejemplos en bovinos de leche, por ejemplo, donde el orden de productividad se invierte. Pero a veces algunas personas se confunden y piensan que la interacción genotipo-medio ambiente se presenta solo cuando el orden de productividad se invierte. Pero vean, este es otro caso en el cual se mantiene el orden de productividad, pero también hay interacción genotipo-medio ambiente. ¿Qué les están mostrando acá? En el primer ambiente, la diferencia entre la productividad de estos dos genotipos es muy estrecha. Y cuando lo llevo a otro medio ambiente, sigue siendo el genotipo 1 el más productivo, pero miren que ahora su diferencia de productividad con el 2 se ha hecho mucho más evidente. Cuando hay el cambio en la diferencia de productividad, aunque no se haya alterado el orden de productividad de los dos genotipos, ya hay algún grado de interacción genotipo-medio ambiente. ¿Correcto? Entonces este es un caso más extremo porque ha involucrado cambio en el orden de productividad. Acá no ha habido cambio en el orden de productividad, pero sí cambio en la diferencia de productividad de ambos genotipos.
Entonces hay una pequeña tabla que de forma cualitativa